la prenda con registro no requiere la entrega de la cosa. Bastará para constituirle la inscripción en el registro prendario, quedando la cosa grabada en poder del deudor a título de depositario regular, con las obligaciones y derechos correspondientes. Bueno, la diferencia principal entonces entre la prenda común y la prenda con registro es que la cosa dada en garantía permanece en poder del deudor. Esa es la diferencia Permiso, doctor. principal. Permiso, doctor. Sí, te escucho. Ese artículo está modificado por la ley 3120/2006. ¿Podés leer? ¿Tenés a mano vos? Sí, doctor. Leer un poquito. Artículo 2327. La prenda con registro no requiere la entrega de la cosa. Bastará para constituirla la inscripción en el registro prendario, quedando las cosas grabadas en poder del deudor a título de depósito regular, con las obligaciones y derechos correspondientes. La prenda con registro podrá constituirse bajo las mismas modalidades establecidas para la prenda común y estar referida a obligaciones ciertas y presentes o a obligaciones condicionales o futuras, tratándose de vehículos u otros bienes registrales. Para constituirla bastará la inscripción de la prenda en el registro correspondiente a estos. Hasta ahí. Bueno, la parte del artículo en cuestión que les leí está igual. Lo que se le, más que una modificación, lo que se hizo fue una ampliación del artículo, ¿verdad? El concepto es no hay, no hay ninguna modificación en cuanto a eso. Eso en cuanto al derecho real de prenda con registro. Bueno, de la lectura de este artículo podemos extraer algunas de las características del cual está revestido esta figura. La primera de ellas es que no se requiere la entrega de la cosa al acreedor, ¿verdad? La segunda es que se constituye con la inscripción en el registro prendario. Y tercero, y lo más importante, es que convierta al deudor en depositario de la cosa, con las obligaciones y derechos inherentes a esta figura. Pero la principal obligación que conlleva la figura del depositario es que debe mantener la cosa prendada en las mismas condiciones en que se encontraba al momento en que se tomó el crédito. Bueno, entonces son algunas de las características, o mejor dicho, las características principales del cual está revestido la figura de la prenda con registro. Bueno, en cuanto a su naturaleza jurídica, bueno, ya dijimos en varias oportunidades que la prenda y la prenda con registro, en particular, ya que estamos hablando de esta figura, es uno de los derechos reales de garantía contemplados en nuestro Código Civil. ¿Y qué conlleva el derecho real de garantía? Bueno, una preferencia o privilegio por disposición de ley que se le otorga al acreedor para hacer efectivo el cobro de su crédito con preferencia a otros acreedores. Eso es lo que garantiza. El que tiene el que es acreedor prendario tiene un derecho a cobrar con antelación a los otros acreedores de lo producido de la venta de la cosa mueble, ¿verdad? Eso es lo que confiere el derecho real de prenda. Bueno, ¿sobre qué objetos puede constituirse? ¿Quién puede leer el artículo 2328 y 2329? Te leo, doctor. Sí, adelante. Artículo 2328, modificado por el artículo 4 de la ley número 1448/99, quedando como sigue.
Esta garantía real podrá constituirse sobre A. Ganado de toda especie y sus productos. B. Toda clase de máquinas destinadas a la explotación industrial o agropecuaria y cualquier otro instrumento de trabajo, esté o no inmovilizado por su adhesión al suelo. C. Los frutos de cualquier naturaleza, sean pendientes o ya separados, así como las maderas cortadas y marcadas para su comercialización y los productos de la minería y de la industria. D. Los vehículos automotores y sus acoplados, con título inscrito en el registro respectivo, y los carros que se hallen inscritos. Y E. Las embarcaciones de cabotaje menor que se hallen inscritas en la Dirección General de Registros Públicos. Hasta ahí, doctor. Bueno, ese es el 2328 y el siguiente también puedes leer porque es un complemento también este. Dale, doctor. Artículo 2329. Podrán también los comerciantes constituir la prenda con registro sobre las cosas vendidas por el precio o el saldo del precio adeudado. Hasta ahí, doctor. Sí, perfecto. Bueno, ese artículo 2328 que leíste, la modificación o sucede lo mismo, más bien es una ampliación, incluyó un inciso más, ¿verdad? La- las, los buques o embarcaciones menores de 5 hasta 5 toneladas. Bueno, entonces haciendo un resumen rápido, se puede constituir prenda con registro. Primero, sobre ganado, ¿m? Sobre toda clase de maquinaria industrial, ¿m? O agropecuaria. Los frutos, sea cualquiera su naturaleza, las maderas y lo que sean productos de la industria y la minería, los vehículos automotores, ¿m? Y también sus carros. ¿M? Eso quiere decir, por ejemplo, esos camiones grandes que tienen sus remolques, el remolque también puede ser los acoplados, ¿verdad? Donde se transporta la carga. Bueno, esos pueden ser objeto de prenda con registro y la modificatoria, o mejor dicho, ampliatoria, son las embarcaciones de hasta 5 toneladas. ¿Mm? Pueden constituirse prenda con registro. Bueno, este artículo en cuestión, el 2328, hace un enunciado taxativo, ¿verdad? Mientras que el artículo siguiente, que es el 2329, dice, podrán también los comerciantes constituir prenda con registro sobre las cosas vendidas por el precio del saldo del precio adeudado. Entonces, prácticamente es el artículo siguiente, que es el 29, prácticamente de manera genérica, entonces faculta al comerciante a poder constituir prenda sobre cualquier objeto vendido, ¿verdad? Por el precio del saldo o del precio. Entonces, sobre estos bienes se puede constituir prenda con registro. Bueno, y en cuanto a la excepción, ¿quién puede leer el 2330? La primera parte. Primero, doctor. Sí, adelante. Artículo 2330. No podrán ser prendados los bienes mencionados cuando, por virtud de hipoteca constituida sobre el bien inmueble al cual accedan, sea por su adhesión física al suelo con carácter de perpetuidad o sin él, o por su destino, estén afectados al cumplimiento de otra obligación, a no ser que el acreedor, en conocimiento del anterior gravamen, acepte expresamente la garantía y se hiciere constar así con determinación clara del mismo en el documento en que se formaliza el contrato, la hipoteca inscripta No, con no, hasta ahí, posterioridad. el primer párrafo. Perfecto. Bueno, entonces ahí está la excepción, ¿verdad? Cuando los objetos que leímos en los artículos anteriores están o forman parte de un inmueble, ya sea por forma permanente, por su adhesión física o por su destino. Entonces están exceptuados. Eso es lo que
básicamente señala este artículo, el 2330. Bueno, en cuanto al efecto de la prenda, en cuanto al registro. Bueno, ese mismo artículo, el 2330, el último párrafo, puedes leer. Sí, doctor. Los bienes grabados con prenda registrada garantizarán al acreedor con privilegio especial el importe del préstamo, intereses y gastos y la acción ejecutiva y secuestro en los mismos casos en que procede a favor del acreedor hipotecario. Bueno, Si la básicamente... prenda es, Sí, continúa. si la prenda es abierta, la garantía se extiende solo hasta el monto máximo de afectación. Bueno, este párrafo lo que indica claramente es lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? El acreedor prendario tiene un privilegio especial que no es otra cosa que cobrar con preferencia a otros acreedores, ¿verdad? Hasta que el mismo se haga efectivo el cobro de su crédito más los intereses, ¿verdad? Eso es lo que básicamente señala este artículo en cuestión, ¿verdad? Y que también la parte final de ese segundo párrafo señalaba también que dentro ya de la acción ejecutiva tiene la facultad de pedir el secuestro de la cosa de la prenda. Eso es lo que establece este artículo en cuanto a los efectos de la prenda. ¿Y cómo se constituye la prenda? ¿Quién puede leer el artículo 2334? Te leo, doctor. Adelante. El contrato de prenda con registro debe formalizarse por instrumento público o privado, pero solo producirá efectos con relación a terceros desde el día de su inscripción en el registro correspondiente. El contrato por instrumento privado se hará en formularios suministrados por la oficina registradora. Hasta ahí. Bueno, perfecto. Entonces, la prenda admite que pueda ser constituida por instrumento público o privado. Pero acá lo importante es señalar que solamente tiene efectos contra terceros desde que es inscrito en el registro correspondiente. Bueno, en cuanto a las menciones y contenidos que deben estar en la constitución de la prenda. ¿Puedes leer el artículo siguiente, que es el 35? Sí, doctor. El contrato de prenda con registro deberá contener los nombres, apellidos y domicilios de los contratantes, el lugar de su celebración, fecha del vencimiento del crédito, su monto, interés anual del mismo y lugar del pago, individualización exacta de los bienes grabados y ubicación de estos, si están o no libres de gravámenes y los que reconocieren a la fecha del contrato y si existe seguro. Tratándose de ganados, se los individualizará y especificándose su número, edad, sexo, marca o señal, raza y calidad en su caso. Y en cuanto a los productos, su calidad, peso y número. En los productos industriales se consignará su naturaleza, cantidad y marca de fábrica. Y en los frutos se especificará si son o no fungibles, determinándose en el primer caso su calidad, graduación y variedad. Bueno, entonces ahí en ese artículo del 2335 está enunciado cuáles son las menciones o el contenido que debe tener el contrato de prenda con registro. Son datos más que obvios, ¿verdad? Obviamente todos los datos personales de los contratantes y de los datos que permitan individualizar con claridad el objeto sobre el cual recae la prenda con registro, ¿verdad? Además del capital, obviamente, otorgado, los intereses, vencimiento, lugar de celebración. Esas son entonces las menciones de que debe de estar contenidas en el contrato de prenda con registro. Bueno, en cuanto a la inscripción y publicidad, vamos a ver un poquito el artículo
343 del Código de Organización Judicial, que dice, les leo. Está dentro del capítulo referente al registro prendario. El 343 dice, en este registro se inscribirán los certificados e instrumentos de prenda sobre bienes comprendidos en el contrato denominado prenda con registro. El 344 dice, podrán inscribir los contratos de prenda los vendedores de la cosa o cualquier acreedor prendario. Entonces, en los artículos 343 y 344, a modo de individualización, están consignados el registro prendario, ¿verdad? Que es una sección que forma parte de los registros públicos, ¿verdad? La sección de los registros públicos, Dirección General de los Registros Públicos, que, como bien ustedes saben, es dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en cuanto a la certificación de la prenda con registro. Bueno, ¿quién puede leer los artículos 2336 y 337, que son los artículos que se refieren al tema en cuestión? ¿Qué artículo dijo, profesor? Perdón. El 36 y el 37. Sí, le leo. Adelante. Artículo 2336. Verificada la inscripción, el encargado del registro expedirá un certificado en el que conste el nombre y apellido de los contratantes, importe del préstamo, fecha de su vencimiento, especie, cantidad y ubicación de los bienes dados en prenda y fecha de la inscripción del contrato. Artículo 2337. El registro de créditos prendarios deberá comunicar por escrito dentro de las 24 horas de producidos los actos la inscripción del contrato, así como la cancelación de este a la Dirección General de Impuestos Internos en la capital y a la agencia de la localidad en que se hallen los bienes grabados, a fin de que se abstenga de expedir guía de traslado o certificados de transferencia de los ganados o frutos grabados con prenda, sin tener a la vista el certificado de su cancelación o la conformidad del acreedor prendario. Tratándose de automotores prendados o de los otros bienes registrables, el gravamen será comunicado en el mismo plazo al jefe de la oficina registradora para su inscripción. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Bueno, ese artículo 2336 habla de, ya no existe la comunicación a impuestos internos para el pago de los, ya no está, ¿verdad? Lo importante es que, entonces, verificar la inscripción, el encargado respectivo deberá dar una constancia en donde debe de estar contenida todos los datos a los cuales hicimos referencia en el artículo anterior, ¿verdad? Los contratantes, la cosa sobre la cual recae, el crédito, el monto, los intereses, la fecha de vencimiento. Bueno, y en cuanto a la validez o el plazo de validez de la inscripción, ¿cuánto vale la inscripción en el registro prendario? Bueno, puedes leer también el artículo 2340. 2340. Hay otro. Artículo 2340. La inscripción conserva el privilegio del acreedor prendario por 3 años contados desde la fecha en que se hubiere efectuado, pero la prenda no cancelada podrá prorrogarse por 3 años más
a simple petición del acreedor formulada con anterioridad al vencimiento de aquel plazo. Si los bienes prendados fuesen máquinas, la inscripción ampara los derechos del acreedor por el plazo de 5 años, renovables por otro periodo igual en las condiciones anteriormente prescritas. Los derechos emergentes de la inscripción caducan por el mero vencimiento del plazo. Bueno, la primera parte hay que hacer un distingo. El primer párrafo de ese artículo alude a un plazo de 3 años, la vigencia de la inscripción, ¿verdad? Contado desde el momento en que se inscribe, prorrogables por otros 3 años más. Y el segundo párrafo alude a que si los objetos prendados son maquinarias, ese plazo de 3 años se extiende a 5 años, también prorrogable por otros 5 años. Eso es en cuanto al plazo de validez de la inscripción. Bueno, también el programa nos pide los pagarés hipotecarios. ¿Qué se entiende por pagarés hipotecarios? ¿Quién puede leer el artículo anterior a este, el 339? Te leo, doctor. Sí, adelante. Modificado por ley 3120/2006. Artículo 2339. La obligación prendaria cierta y presente podrá fraccionarse, documentándose en pagarés endosables, haciéndolos constar en el contrato y en cada documento inscribiendo los pagarés como sus endosos en el registro prendario. El acreedor solo podrá ejecutar su crédito haciendo valer su pagaré. Hasta ahí. Sí. Bueno, lo que señala este artículo es que la obligación prendaria puede fraccionarse documentalmente. De hecho, el crédito prendario se hace por lo general en cuota, ¿verdad? Ahí está fraccionado. Pero al aludir a documentalmente se refiere a que se hace documentos donde consta el fraccionamiento de la deuda. Bueno, la mención principal es que si las partes resuelven fraccionar documentalmente el crédito prendario, también debe constar ese hecho en el contrato de prenda original. Y también esos pagarés prendarios deben estar inscriptos, como también los endosos. ¿Y cuál sería la ventaja de eso? Bueno, la ventaja es que al momento de la acción ejecutiva, el acreedor prendario puede iniciar la misma presentando solamente esos pagarés prendarios. Bueno, efecto entre las partes y los terceros. Bueno, hay varios artículos que aluden a este punto en cuestión contemplado en la bolilla. Pero les voy a citar los artículos para una lectura que ustedes pueden dar posteriormente, pero vamos a hacer un resumen de lo principal. Bueno, los artículos que hacen referencia a este tema son el 2003, 41, el 42, el 43, 44 y 45. Y el efecto principal desde el punto de vista del acreedor es que le otorga una garantía o privilegio o preferencia para hacer efectivo el cobro de su crédito en relación a otros acreedores. Y la obligación principal del deudor, aparte obviamente de abonar el crédito que le fue otorgado, es la de mantener la cosa dada en prenda en las mismas condiciones que se encontraba al momento que se tomó la misma. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos dicho en el primer artículo que leímos.
que por disposición de ley el deudor prendario se convierte en depositario de la cosa. Y la obligación principal del depositario es esa, mantener las cosas en las mismas condiciones. Bueno, también el programa nos pide cláusulas prohibidas. Vamos a ver un poquito cuáles son las cláusulas prohibidas en un contrato de prenda con registro. Bueno, el artículo 2352 dice lo siguiente: es nula toda convención que permita al acreedor apropiarse de la cosa prendada sin llevar el trámite del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a la defensa en juicio en caso de falta de pago. Las prohibidas. Bueno, esto también se repite en la figura de la hipoteca. ¿Por qué? Porque lo que esta garantía real confiere al acreedor es cobrar con preferencia a otros acreedores de lo producido de la venta de la cosa. No es otorgarle al acreedor prendario la titularidad. Bueno, ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Generalmente en los casos porque la figura de prenda con registro más aplicable es para los casos de autovehículos, vehículos, ¿verdad? Ese es podemos decir que es el ejemplo más nítido de esta figura. Los vehículos que se venden con prenda con registro. Bueno, ¿qué pasa por lo general? Ante el no pago, la concesionaria por lo general inicia la acción prendaria correspondiente y se lleva adelante la ejecución. Bueno, se ordena la venta en remate judicial y ahí, por lo general, es la concesionaria la que se adjudica por el valor del capital reclamado. Eso suele suceder en la mayoría de los casos. No es que el llevar adelante la ejecución le implica de por sí que el acreedor se convierta en titular de la cosa. No, se tiene que necesariamente llevar a remate judicial. Bueno, y la otra cláusula prohibida son las menciones que imposibilitan la oposición de excepción dentro ya del juicio ejecutivo. De hecho, eso es imposible, ¿verdad? Porque eso atentaría contra el debido proceso y la defensa en juicio que derivaría en inconstitucionales. Bueno, en cuanto a los privilegios, vamos, ¿quién puede leer el artículo 2353 que refiere a los privilegios sobre la venta de los bienes prendados? Te leo, doctor. Adelante. Modificado por ley número 3120/2006, artículo 2353. En caso de venta de los bienes prendarios, sea por mutuo convenio o por ejecución judicial, el producto de ella será liquidado en el orden y con las preferencias siguientes. A. Pago de los gastos de justicia, de administración y conservación de los bienes prendarios, incluso salarios desde la fecha del contrato hasta la venta, así como de arrendamiento del campo donde pastaron los animales, si el deudor no fuere propietario del mismo. Si el arrendamiento se hubiere estipulado pagadero en especie, el locador tendrá derecho a que le sea pagado su crédito en esa forma. B. Pago de impuestos fiscales y municipales que graven los bienes prendados. C. Pago del capital e intereses adeudados al acreedor prendario. Y D. Pago de los salarios, sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado u otros semejantes que se adeuden con anterioridad al contrato, siempre que estos créditos gocen de privilegio según las disposiciones de este código. Los acreedores a que se refiere el inciso A gozan del igual privilegio y serán prorrateados
en caso de insuficiencia del producto de la venta, tratándose de prenda con registro referida a obligaciones condicionales o futuras. Esta preferencia se extenderá en todos los casos hasta el monto máximo de afectación de los bienes prendados. Bueno, perfecto. Entonces ahí en este artículo está establecido el orden de preferencia. Bueno, acá lo importante es, y se preguntarán, ¿y cómo se realiza esto? Bueno, se realiza la subasta o remate judicial y el producto de la venta se deposita en una cuenta judicial que obviamente debe estar abierta a nombre del juicio. Deben de recordar que la venta judicial se realiza previa publicación por edictos en un diario de gran circulación. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que realizado la venta y depositado el capital, las personas que tengan un privilegio superior al acreedor prendario deben presentarse e interponer lo que se llama tercería de mejor derecho a los efectos de hacer efectivo la preferencia que les es otorgada por ley. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bueno, si hay alguna pregunta con relación a esta figura, la prenda con registro. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere exactamente una prenda con registro? No capté bien el tema. No entiendo. Tu pregunta es, ¿qué me estás preguntando en concreto? Sobre la prenda con registro, no comprendí bien. No, pero ¿y qué no comprendiste? Pues te pregunto, hablamos de muchas cosas sobre la prenda con registro. Sé un poquito más puntual. Sobre el último del pagaré hipotecario. No, esa es una forma de fraccionar. A ver, vos diste en prenda, prenda con registro por valor de, no sé, vamos a ponerle 100 millones para ponerle un número. Y vos acordaste con tu acreedor fraccionar esa deuda en 10 pagarés de 10 millones. Eso es lo que implica el fraccionamiento, pagarés prendarios. Pero esos pagarés también deben estar inscritos con el contrato de prenda, en el contrato de prenda original debe decir, fulanito y menganito acuerdan que van a firmar 10 pagarés hipotecarios en fraccionamiento de la deuda, ¿entendés? Se debe hacer. ¿Y para qué se hace eso? La finalidad de eso es eminentemente negociable. Para eso se hace esos fraccionamientos. ¿Por qué? Porque los pagarés son instrumentos de crédito. Muchas veces, tal vez vos ya pagaste 4 cuotas y estás, no sé, estás debiendo 1 o 2 cuotas, ¿verdad? Y tu acreedor no te quiere iniciar a vos la acción ejecutiva y endosa el pagaré y es un tercero el que te inicia el juicio. ¿Se entiende? Todo atraso sería eso, profesor, ¿verdad? Pero el pagaré se cobra, el pagaré al final se cobra por el total o solamente por los adeudados. No, el pagaré es prendario, forma parte del contrato de prenda, es indivisible. Si vos pagaste 4 cuotas y te falta pagar el resto, el vencimiento 1 o 2 cuotas ya hace vencer todo el resto de las cuotas. No comprendí. Esa parte no comprendí. El pagaré 1, 2, 3, 4 que yo pagué. El resto, ¿cómo es el tema? Y el pagaré 6 y 7 no está pagado, ya venció.
Entonces, el que tiene los pagarés tiene la facultad de ejecutar el pagaré 6 al 10. Ya, comprendo. Entonces, es indivisible el crédito prendario y el hipotecario. Generalmente se pacta 2 cuotas. El vencimiento de 2 cuotas habilita al acreedor a ejecutar toda la deuda. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra consulta? Entonces pasamos a la siguiente lección, que ya es la figura de la hipoteca. Bueno, entonces a continuación pasamos a la figura de la hipoteca, que es, digamos, la segunda garantía real prevista en nuestro Código Civil. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 2536, con lo cual se da inicio al capítulo y la sección referente a la hipoteca? Este artículo nos da el concepto de lo que se entiende por hipoteca. Perdón, doctor, 2536 dijo o 2356. No, 56, perdón, 56. Correcto, le leo, doctor. Sí, adelante. Artículo 2356. Por el derecho real de hipoteca se grava un inmueble determinado que continúa en poder del constituyente en garantía de un crédito cierto en dinero, cuando un tercero lo hiciere en seguridad de una deuda ajena. No por ello se obligará personalmente como deudor directo o subsidiario. Bueno, básicamente lo que establece este artículo es que se entiende por derecho real de hipoteca, o sea, es la garantía real en virtud del cual el acreedor, primero, que se constituye sobre un inmueble determinado, con la finalidad de que asegurar que el acreedor haga efectivo el cobro de su crédito. Como sucedía también con la prenda, la constitución de la hipoteca otorga al acreedor hipotecario la preferencia en la percepción de lo producido en la venta del inmueble. Bueno, acá hay una cuestión importante en la última parte de ese artículo, cuando dice: cuando un tercero lo hiciere en seguridad de deuda ajena, no por ello se obligará personalmente como deudor directo o subsidiario. Bueno, ¿qué entienden ustedes por eso? Vamos a ver si... ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? Que una tercera persona no está obligada a pagar la deuda, doctor. No, no. Otra persona, ¿Quién leyó el artículo? Si puede leer esta última parte también para Yo pausado fui, nomás, doctor. para que tus compañeros te escuchen bien. Sí, doctor, no hay problema. Cuando un tercero lo hiciere en seguridad de una deuda ajena, no por ello se obligará personalmente como deudor directo o subsidiario. Permiso, profesor. Sí, adelante. No, este artículo será que se refiere a que si un tercero paga por mi cuenta, no por eso ya va a ser responsable de los siguientes en forma subsidiaria. O sea que si yo no pago, que él va a tener que pagar. No. No, porque claramente dice, no por ello se obligará personalmente como deudor, dice. Y sí, eso Bueno, es lo que le estoy diciendo. no, igual me dijiste que un tercero va a pagar por vos, dijiste.
Pero ahí al comienzo decía que en el caso que un tercero pagara la cuenta, no por dice eso pagará va a la cuenta. ser... Dice que pagará la cuenta. Dice, cuando un tercero lo hiciere en seguridad de una deuda ajena, dice. Porque eso no puede ser como el garante. Bueno, les voy a decir a qué se refiere este artículo. Bueno. No, por favor, profe, porque es medio ambiguo. No, está bien, le voy a explicar. Y le voy a poner el ejemplo. Cuando les dé el ejemplo que suele pasar, ahí van a entender. Bueno, Gracias, profe. la hipoteca es, volvemos a repetir, es una garantía, ¿verdad? Que se constituye sobre un inmueble. Básicamente lo que dice es, el deudor no paga, entonces el acreedor puede ejecutar el crédito y vender el inmueble para cobrar su crédito. Eso es básicamente hablando mal y pronto. Bueno, el inmueble sobre el cual se constituye la hipoteca puede ser dada por el deudor, que es en la mayoría de los casos, o también puede ser un tercero. Porque el inmueble lo que garantiza es más que se va a pagar. La garantía que va a pagar puede ser constituida por un tercero. ¿Se entiende? Bueno, y por eso el artículo dice, si el tercero da su inmueble asegurando que vos vas a pagar el crédito, por eso dice el artículo, no por ello se obligará personalmente. ¿Qué quiere decir eso? El tercero que dio el inmueble no es el deudor. Y les voy a decir más. En esos casos, si se inicia la acción judicial, no se le cita a ese tercero como deudor. Imagínense un poco. Y bueno, y les voy a poner el ejemplo que suele pasar. Generalmente se dan las situaciones de familia, ¿verdad? Famoso, el hijo quiere hacer un negocio y le dice a su papá que va a quitar un crédito y que dé la casa a su papá como en hipoteca. Famoso, el hijo no paga y ¡pum! Se inicia la acción, la ejecución hipotecaria y el papá pierde la casa. Habrán escuchado más de una vez eso, ¿verdad? Profesor, sí. Pero en ese caso que usted menciona, o en el caso no entiendo muy bien, pero el garante pone otra vez como garantía su inmueble. Por eso hablamos de un tercero. Vamos a poner, voy a sacar los nombres al azar que me figuran en la pantalla. Vos sos Pedro. Sí. Pedro, acá al lado tuyo me figura tu compañero José Augusto. Tu compañero José Augusto quitó un crédito y él le dijo al banco, yo te voy a dar, Pedro va a hipotecar su casa a fin de asegurar que yo te pague la deuda. José no paga y te ejecutan Entiendo esa parte, profesor, pero en sí. Ese caso ¿Y qué es lo que no entendés? El deudor solidario está sabiendo de que él pone un bien. No, es deudor. Voy a repetir. Yo voy a leer pausadamente para que se entienda. Cuando un tercero lo hiciere en seguridad de una deuda ajena, eso se hace referencia a que constituye la hipoteca, ¿verdad? No por ello se obligará personalmente como deudor directo o subsidiario. El hecho que vos pongas tu inmueble garantizando el crédito que se le otorgó a él no dice que vos seas el deudor. ¿Por qué? Porque la hipoteca es una garantía nomás. El acreedor quiere saber nomás. Al acreedor no le importa si el inmueble es tuyo o del deudor, ¿verdad? Al acreedor lo que le interesa es, no me paga y yo voy a ejecutar ese inmueble. Correcto. Le cambio el ejemplo. Sí. Usted es el deudor en el banco X. ¿Sí? Y yo, para ayudarle a usted como profesor y que sea mi amigo, digo, pongo mi auto en garantía del préstamo. El auto no puede ser. No, un ejemplo, bueno, mi terreno entonces. Mi terreno que está en el lugar, yo pongo en garantía, en hipoteca. ¿Sí? En ese caso, usted no paga la cuenta, automáticamente se ejecuta el bien que está garantizando el crédito. Por eso yo no soy deudor de ese crédito. No, lo que se ejecuta es la deuda. Por eso. Yo no lo que se ejecuta es la deuda y en garantía del pago de esa deuda, ¿qué está? Está
tu terreno. Justamente por eso, no soy, o sea, la persona, el tercero, no es No, deudor solidario. a mí se me va a citar a poner excepción en el juicio y a vos no. Y vos sos el Sí, dueño del inmueble. ¿Por qué? Porque vos claro, no sos el deudor. así mismo. Pero Porque el sí hay bien, una cuestión. Una vez que se lleve adelante el remate, ¿verdad? No puso excepciones, se lleva adelante el remate. Y antes de la venta judicial, se le da una oportunidad, a vos se te va a dar una oportunidad. Pedro, mira que vos diste el inmueble en garantía de que José pague el crédito. Te vamos a dar una oportunidad. En 5 días pagar el la capital deuda. reclamado, sí, o de lo contrario se va a subasta judicial. Pues ya no se te cita a vos a oponer excepciones. Vos no sos el deudor, Sí, ¿verdad? sí. Lo que se te da es la última oportunidad de no perder tu El inmueble. bien. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Esa parte no sabía, profesor, de que se le da una oportunidad. Bueno, Pero, permiso, profe, pero se le quita la casa si no paga. claro, se ejecuta. Si se constituyó el inmueble como garantía del crédito. Profe, una consulta. Vamos a escuchar, Edu Vigis, te escucho. Profe, no, a modo que quería salir nomás la duda. ¿Y el plazo quién dispone, profe? ¿El plazo de qué? Y no, el plazo de 5 días, dijiste que 5 días, o sea, Y eso te es vamos a facultad dar del cinco juez. días para que puedas subsanar los gastos que Y esa correspondiente, es ¿verdad? Eso, esa facultad del parte juez, dentro de facultad ordenatoria. El juez es el director de un proceso, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de justicia también, ¿verdad? No darle a ese tercero que de buena fe, digamos, otorgó esa garantía, ¿verdad? Darle una segunda, no sé si llamarle segunda oportunidad o darle una oportunidad que no pierda, ¿verdad? Bueno, proseguimos, ¿verdad? Nos trancamos ahí en el primer artículo. Bueno, ahí tenemos el concepto, ¿verdad? Ya básicamente el concepto de lo que se entiende por hipoteca es lo mismo que la prenda, pero aplicable a los inmuebles. Bueno, en cuanto a las características, la hipoteca también es un derecho real de garantía, es un derecho accesorio, ya que lo principal es el otorgamiento de un crédito. Y lo accesorio es la hipoteca. Recordarán que cuando habíamos hablado de inmuebles por su carácter representativo, estaba exceptuado la hipoteca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la hipoteca lo principal es el crédito y lo accesorio es la hipoteca. Entonces es derecho accesorio. Recae sobre inmuebles. Y acá le hago no les quiero confundir, pero van a ver en cuarto curso. También puede recaer sobre buques mayores de 6 toneladas. Solemne porque debe hacerse por escritura pública. La hipoteca es un contrato, por lo que obviamente es convencional, debe necesariamente haber acuerdo de partes. Indivisible, por lo que ya dijimos, ¿verdad? La mora de 2 o más cuotas habilita al acreedor a cobrar la totalidad del crédito. Bueno, esas son las características principales del cual está revestido la figura entonces de la hipoteca. Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir el tema de la figura de la hipoteca, eso de 2 cuotas no pagadas, ya puede? La indivisibilidad. Bueno, mientras existe un saldo impago, la hipoteca subsiste, ¿verdad? La obligación, si no se cancela la totalidad, la hipoteca queda subsistente. A ver, voy a tratar de ejemplificar. Si se
fijó 60 pagos fraccionados del crédito hipotecario. El hecho que vos hayas pagado 40 no implica que no implica que que si se inicia la acción ejecutiva no se vaya a remate el inmueble. Y dos, que se vaya a remate por un monto inferior, descontando lo que ya se pagó. No. ¿Se entiende? Sí, profesor, esa parte entiendo. La parte de 2 cuotas no paga, porque en la mayoría de los pagarés dice, al no pagar una cuota ya se puede ejecutar el pagaré, dice generalmente en los incisos, en los artículos que tienen los pagarés. Por eso no es mi pregunta, profesor. ¿Pero pagarés qué? ¿Hipotecario? Sí, Bueno, acá nos remitimos a una de las características que dijimos, que es convencional. Las partes pueden fijar el no cumplimiento, la mora de 2 pagos, generalmente de 2, ¿verdad? Uno ya es demasiado, no sé, ese demasiado ya es... tiene Fiera la razón. O creo. sea, Bueno, está impreso o incrustado eso dentro del pagaré. Ahora que se lleva a la práctica es otra bueno, cosa. está bien, pero volvemos a lo que dijimos. La hipoteca no pierde la perspectiva. La hipoteca es un contrato. Si las partes acuerdan que ese va a ser una cláusula, perfecto. Las partes acordaron. ¿Se entiende? Sí, profesor. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Disculpe que sea un poquito quisquilloso el día de hoy, ¿verdad? Cuando se constituye una hipoteca Sí. y yo pongo el bien y se hace la hipoteca sobre mi bien, sobre una deuda. Y al hacerme... ¿Sobre tu deuda o sobre la sí, deuda? sobre mi deuda. O sea, Sí. vamos a decir que yo saco un préstamo de 50 millones, pongo en garantía un inmueble, Sí. ¿sí? O una casa, un terreno. Sí. Y a la vez me hacen firmar un pagaré. Eso está bien, profesor. Y se aplica lo mismo que dijimos sobre la prenda con registro. Se puede fraccionar. También se puede fraccionar. ¿Pero qué se debe hacer? Se debe hacer lo mismo que dijimos con la prenda con registro. En el contrato de hipoteca debe estar consignado que se fraccionan en 10 o 20 pagarés hipotecarios, que también deben inscribirse. Voy nomás a lo normal y vuelvo a pedir disculpas, profesor. Generalmente se hacen, o en todas las entidades financieras, se hace un solo pagaré, independientemente que sea 60 cuotas o 120 cuotas. Te hacen firmar un solo pagaré. Bueno, eso es por una cuestión práctica de ellos. Y vamos a decir por qué práctica de ellos, porque muchas veces ellos, como leímos con la figura de la prenda con registro, ellos presentan nomás ya el pagaré. No hace falta que presenten todo el contrato de prenda con registro para iniciar el juicio. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno, vamos a ver un poquito ahora extensión de la hipoteca constituida sobre el inmueble. Bueno, se constituye sobre el inmueble la hipoteca, entonces queda extendida también y vamos a ver a qué queda extendida. ¿Quién puede leer el artículo 2360, 61 y 62? Te leo, doctor. Adelante. Artículo 2360. La hipoteca se extiende a los accesorios del inmueble mientras subsista su acepción y a todas las No. mejoras Perdón, sí, perdón. Adelante, y a, seguimos. dale, y a todas las mejoras sobrevinientes, aunque sea por hecho de un tercero, así como a las ventajas resultantes de la extinción de las cargas o servidumbres que pesaban sobre el bien. Comprende sus productos y las rentas o alquileres debidos por los arrendatarios, exceptuados los productos pertenecientes a estos. Bueno, entonces Artículo, comprende, si voy a un comentario, entonces comprende el sí, inmueble en sí y todos los créditos a favor del inmueble. ¿Mm? Créditos a favor del inmueble. Por ejemplo, el arrendamiento o la locación es un crédito a favor del inmueble, ¿verdad? Pero es un crédito por arrendamiento del inmueble. Entonces, un crédito que forma parte del inmueble. Por eso está incluido dentro del
crédito hipotecario. ¿Puede seguir el 361? Sí, doctor. La hipoteca se extiende también a la indemnización que el seguro deba pagar por los objetos afectados por el gravamen. El asegurador no se libera si efectúa el pago sin intervención del acreedor hipotecario, a sabiendas de la existencia del gravamen, a menos que la indemnización fuera invertida por el propietario en la reconstrucción o reposición de las cosas hipotecadas. El propietario tiene ese derecho aunque no se hubiere estipulado. Bueno, este artículo aluda también a que la indemnización debida por el seguro también está incluido dentro del crédito hipotecario. ¿Y el 362? Sí, en caso de expropiación, la indemnización debida por el asegurador quedará comprendida en la hipoteca y no podrá pagarse sin la intervención del acreedor. Bueno, perfecto. Entonces, son todo créditos a favor del inmueble, ¿verdad? A favor del inmueble. Por lo tanto, están incluidos dentro del crédito hipotecario. Bueno, en cuanto a la pluralidad de inmuebles afectados a una hipoteca, ¿quién puede leer el artículo 2365? Te leo, doctor. Sí. Artículo 2365. El acreedor cuya hipoteca comprende varios inmuebles puede, a su elección, ejecutarlos simultáneamente o solo alguno de ellos, aunque hubieran pertenecido o pasado al dominio de diferentes personas o se hubieran constituido otras hipotecas. Ello no obstante, el juez podrá establecer por causa fundada un orden para la venta de los bienes afectados a la garantía del acreedor. Bueno, entonces cuando por un crédito el deudor otorgó o concedió varias hipotecas. Lo que este artículo dice que el acreedor tiene la facultad de solicitar la ejecución simultánea de sobre todos los inmuebles o sobre parte de ellos. Eso es lo que básicamente señala este artículo. Perdón, doctor, si me podría repetir el artículo que se leyó porque estaban atendiendo una llamada. El 2365. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a la orden en que debe ejecutarse, ya habíamos dicho, ¿verdad?, que simultáneo a elección del acreedor, cual desea ejecutar. Y el último párrafo de ese artículo establecía que el juez puede establecer por causa fundada un orden para la venta de bienes efectuados a la garantía del acreedor. Bueno, esto se refiere obviamente para el caso de que el acreedor haya optado por hacer la ejecución simultánea de todos los inmuebles. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es eso? El juez puede establecer el orden. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, primero les vuelvo a reiterar que el juez, dentro de un proceso judicial, tiene la dirección del proceso, ¿verdad? Bueno, puede darse la siguiente situación: que el crédito otorgado sea de, vamos a poner, 500 millones de guaraníes. Y se establecieron 3 inmuebles en garantía de ese crédito por 500 millones de guaraníes. Y uno de los inmuebles, su evaluación fiscal, porque se debe hacer la base de venta por la evaluación fiscal, dice que vale 450 millones. Y el juez, considero yo, prudentemente puede decir, bueno, un momentito, vamos a ordenar la venta judicial de este primer inmueble que vale 450 millones y a lo mejor de lo producido la venta ya alcanza para cubrir el capital reclamado y va a ser innecesario rematar los otros 2 inmuebles. Eso es lo que básicamente está consagrado en ese último párrafo. ¿Se entiende? Sí, doctor.
Bueno, perfecto. Bueno, con eso entonces concluimos esta lección 36. La figura de la hipoteca son 3 bolillas. En 3 bolillas vamos a ver esta figura. Esta fue la primera, que es una especie de introducción, y en las otras 2 bolillas siguientes vamos a ver más particularidades que presenta la figura de la hipoteca. Obviamente nos falta todavía leer los contenidos del contrato hipotecario, cuál va a ser la validez, la vigencia, la inscripción hipotecaria. Recuerden que sobre un mismo inmueble se puede constituir más de una hipoteca, cómo se establece la preferencia. Todo eso vamos a ver en las 2 lecciones siguientes a los cuales hace referencia a esta figura, la hipoteca. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, una consulta. No referente la A la hipoteca. unidad desarrollada, sino que a otro tema. Sí. Nuestra segunda parcial está fijado para el lunes, ¿verdad? Para el próximo lunes. Sí. ¿A partir de qué bolilla entra la segunda parcial, profe? Creo que nosotros llegamos, en la primera parcial llegamos hasta bien de familia, ¿verdad o no? Si estoy mal equivocado. ¿O fue especificación? No quiero... Creo que llegamos a la Sí, 21. profe, hasta bien de familia llegamos. Sí, hasta bien de familia. Bueno, entonces sería la lección siguiente, el bien de familia de la 22, sería de la 23. Y yo creo que va a ser hasta la hipoteca, que la hipoteca son las 37 y 38. Hasta ahí llegaríamos. Ok, ¿y la clase presencial, profe? Y vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que tal vez ya nos toca como una clase de repaso. Vamos a tener. Lo que sí, mañana quiero alzar ya de una vez eh, los 2 temas pendientes, ¿verdad? El tema del trabajo práctico que va a ser individual y también la tercera actividad a los efectos del cómputo de la asistencia. Ya voy si Dios quiere, mañana les alzo. Pero en referencia al tema del trabajo práctico, ya les adelanto más o menos qué va a ser. Yo les voy a dar las indicaciones y como hablábamos de fracción, voy a fraccionar un poquitito, ¿verdad? Porque son varios temas, pero de acuerdo al abecedario vamos a distribuir. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, como trabajo práctico, que me acompañen una resolución judicial. Investiguen un poquito en la página de la Corte Suprema, van a poder encontrar un juicio a un grupo le va a tocar el juicio de usucapión. 2 resoluciones en realidad. Una haciendo lugar y otra no haciendo lugar. Y me van a explicar por qué el juez en un caso hizo lugar y por qué en el otro no hizo lugar. A otro grupo le va a hacer el mismo procedimiento, pero va a ser juicio de reivindicación. Y a otro grupo les va a tocar interdicto de retener o de recuperar. Entonces, ese va a ser el tema del trabajo práctico. Les voy a dar mañana entonces estas indicaciones y a qué, de acuerdo al abecedario, entonces vamos a distribuir. Bueno, sí, rápidamente les digo, la finalidad de esto es que ustedes tengan conocimiento, para llamarlo de alguna manera práctico, ¿verdad? Y que lo teórico que estamos viendo puedan analizar dentro de una resolución judicial, ¿verdad? Ya que tenemos esa ventaja, nuestra materia, varias cosas en nuestra materia son objeto de juicios. Entonces, para que ustedes mismos puedan analizar y sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Les va a servir mucho el día de mañana. Bueno, ese va a ser el tema del trabajo práctico y mañana voy a detallar los requisitos, la fecha de presentación y demás, ¿verdad? Pero ya que estamos conversando, me adelanto y me anticipo en decir que ese va a ser el tema del trabajo práctico. Bueno, también está conectado el delegado.
¿Me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos, pero aparentemente no están conectados los delegados. No, Sí, estaba conectado los- doctor, se escucha bien, doctor, muy bien. Yo pensé que de repente, bueno, Está bien, doctor. porque uno de los delegados me remitió su listado de los correos de ustedes, ¿verdad? Con sus respectivos nombres. Lo que sí también me mencionó es que hasta el viernes estuvieron matriculando alumnos en la facultad. Y bueno, yo todavía no tengo la planilla de los alumnos matriculados, ¿verdad? Obviamente si ya hasta el viernes estuvieron matriculando, no, yo creo que ni cada académico no va a tener todavía. Así que ni bien yo tenga la facultad me proporcione esos datos y yo pueda cargar, les voy a hacer saber cuál es el puntaje de ustedes. Lo bueno se hace esperar, profe. Sí, no, pero no se preocupen que, no sé si ya les comenté que entre 14, 18, 15, 14, 18, para ahí estuvieron toditos, ¿verdad? No hubo más bajo puntaje de eso. 19, 20, por ahí. Así que no es para alarmarse. Es cuestión de mantenerse nomás. Muchas gracias, doctor. Bueno, y nos conectamos nuevamente el próximo miércoles. Profe, una consulta. Sí. Sobre esa clase de repaso que usted mencionó, ¿sería presencial? O sea, por lo menos para la final. Por eso, sí, yo creo que a lo mejor la clase presencial ya nos toca como repaso. Ah, bueno, dale, profe, gracias. Dale, perfecto. Bueno, hasta el próximo miércoles. Hasta luego, doctor. Miércoles, doctor, Hasta la gracias. próxima, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.